estem una altra setmana en Calidoscopi, avui estem amb Lohengrin, ell no és de Sueca, però treballes així en Sueca i vius en Sueca des de fa 9 anys. Treballes a la Granja Rosera, eres biòleg, no? També, a part de ser biòleg, eres càtar, no? I ves a parlar-nos del nuevo humanismo. I la primera pregunta és, què és això del nuevo humanismo? Perquè jo ho he buscat en la Wikipedia i no ho acaba d'entendre molt bé, no? Está un poco claro, pero m'agradaria que nos lo explicares mejor. Las religiones monoteístas tradicionalmente han considerado que Dios es todo y el hombre es nada. O sea, en el Génesis dicen que el hombre fue creado del barro, del polvo, y San Agustín decía que el alma humana fue creada de la nada. Entonces, luego vemos que en la Edad Media, por ejemplo, las cruzadas y la Inquisición muestran un gran desprecio al hombre, gran desprecio a la vida humana. Después, a partir del Renacimiento, con Erasmo de Rotterdam, y sobre todo en el siglo XVIII, con la Ilustración, surge el humanismo, en donde una visión del mundo donde el hombre está en el centro. Pero en la Ilustración, los enciclopedistas, Voltaire, Diderot, Rousseau, eran ateos en general. Entonces se pasa al otro extremo del monoteísmo, que es Dios no es nada y el hombre es todo. Entonces, después en el siglo XIX ya tenemos un gran desarrollo de la ciencia, el materialismo, la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, en la cual el hombre desciende del mono y hay una lucha en donde sobrevive el más fuerte. Esto se llevó al terreno social. Entonces, por ejemplo, el capitalismo fue justificado por esa competencia, entre comillas, natural. Y Creieu que el capitalisme està un poc justificat per la teoria de Darwin, ¿no? Per la teoria del més fort, ¿no? La ley de la selva que diuen, ¿no? Sí, entonces el siglo XX fue caracterizado por un materialismo, también como el siglo XIX, en forma de capitalismo y de comunismo. Aunque sean extremos, realmente el espíritu es materialista en las dos. Y a finales del siglo XIX, Nietzsche hablaba del superhombre, la bestia rubia. Entonces, para él había que liberarse de todo prejuicio y la libertad es hacer lo que quieras sin importarte el prójimo, no tener remordimientos de conciencia. No tener empatía, ¿no? Respecto a los altres. Con lo cual, ahora mismo se ha llegado, en el siglo XX, por supuesto, con las guerras mundiales, los campos de concentración que empezaron con el Gulag de Stalin en Rusia, vemos cómo el mal se desenmascara, ya no se disfraza de religión como en las cruzadas y en la Inquisición, sino que es hacer sufrir al hombre por el mero hecho de ser hombre. Con lo cual tenemos una deshumanización. Y ahora mismo la deshumanización ya tiene, digamos, categoría casi filosófica. Se está demostrando, por ejemplo, en el atentado que hizo en Noruega Breivik, donde fue capaz de matar a casi 80 personas, adolescentes, que no eran ni siquiera la meta del movimiento fascista al que pertenece, y esto lo realizó gracias a que estuvo 2 años en internet con un programa de ordenador aprendiendo a hacer callar en él mismo la voz de la conciencia, los remordimientos, el amor al prójimo. Él, por ejemplo, cuando iba a matar a un policía, sintió unas voces que le decían no lo hagas, pero se superó a sí mismo, superó lo humano que él tenía y llevó a cabo las matanzas. Con lo cual tenemos aquí una pérdida de humanidad. Y esto, por supuesto, Hitler tomó de Nietzsche, y antes de Nietzsche,
perdón. En la época de Nietzsche también hubo unos científicos americanos que quisieron implantar la eugenesia, que es una mejora biológica del ser humano. O sea, que solo se reproduzcan los más listos, los más fuertes. No solo son los nazis... Una selección artificial, ¿no? Sí, no solo son los nazis los racistas, sino que esto viene de atrás. Bueno, frente a todos estos movimientos, Juan de Sangrial, que es el fundador del nuevo catarismo, propone el nuevo humanismo. En el nuevo humanismo el hombre también está en el centro, igual que en el humanismo antiguo, pero está en el centro no por ser hombre, sino por ser capaz de manifestar la divinidad. Entonces, nosotros vemos ahora que hay una crisis en la sociedad occidental, y esta crisis es debida al egoísmo materialista. Esta crisis se manifiesta en España, particularmente, porque además de esto, España ha perdido su arquetipo. ¿Cuál es el arquetipo de España? Pues en España, sobre todo en el sur de España, nosotros consideramos que formaba parte de la Atlántida, ese continente perdido. Sí, el sur de España. Sabes que en Tartesos, esa civilización que hay en Cádiz, se han encontrado restos, incluso en el mar se han encontrado arqueológicamente algunos restos, pero creemos que en Murcia también. Ya sabes que en Almería está la cultura megalítica del Algar, y nosotros pensamos que la Atlántida fue una civilización donde la gente, en vez de comunicarse con el lenguaje escrito, tenían una verdadera fraternidad, un verdadero amor entre ellos, una sociedad armoniosa. Y después el arquetipo de España también se manifestó con los cartagineses. El imperio, por llamarlo de alguna manera, no era un imperio como el de Roma, pero Cartago tenía ciudades en España. Eran pueblos fraternales, y el general Aníbal, sabéis que con sus elefantes atravesó España para ir contra Roma. Roma, que era en aquella época un imperio cruel. Y después el arquetipo de España lo podemos ver cuando vinieron los árabes en la Edad Media, sobre todo en el Califato de Córdoba con Abderramán III. Ya sabéis que los árabes trajeron aquí el arroz y la naranja, algo que en Valencia es muy importante, y durante una temporada hubo aquí una sociedad tolerante entre musulmanes, cristianos, judíos, igual que contemporáneamente la hubo en el sur de Francia, en Occitania, con los cátaros, donde católicos, cátaros y judíos, y también algunos musulmanes, convivían en armonía, con una tolerancia religiosa que fue aplastada con las cruzadas de los papas, tanto contra los árabes en España como contra los cátaros. Realmente los árabes no conquistaron por las armas la península ibérica. Nosotros consideramos, históricamente se sabe que un conde visigodo llamó en su ayuda a los árabes del norte de África, y realmente en 7 años la península estuvo bajo su dominio, o sea que realmente poca violencia pudo haber, realmente el pueblo estaba a favor de eso. Pero seguimos hablando del arquetipo de España. Entonces, ahora mismo España debería recuperar su arquetipo, y nosotros con el nuevo humanismo queremos recuperar las cualidades humanas de la bondad, de la sabiduría, de la misericordia, de la ayuda al prójimo. Una nueva civilización, creemos que llegará pronto, una nueva civilización que no esté basada en unas profesiones asalariadas, sino en hacer trabajos mutuamente sin beneficio monetario, sino una sociedad solidaria. Pero nosotros creemos que la verdadera democracia, por ejemplo, los cátaros en la Edad Media ya instauraron una pequeña democracia. Allí
el feudalismo era más libre que en otras partes y la mujer estaba más considerada. Pero creemos que la verdadera democracia, para que dure y para que no sea un instrumento del capitalismo o de otro sistema social, debe estar fundada en la espiritualidad. La espiritualidad se distingue de la religión por su universalidad. Por ejemplo, nosotros pensamos, junto a un maestro zen que lo dijo, que el cristianismo, el verdadero cristianismo y el verdadero budismo son las dos alas del pájaro de la espiritualidad universal. Pero para eso hay que encontrar la esencia del cristianismo, que nosotros consideramos que es el catarismo, y la esencia del budismo. En què se diferencia el catarisme del cristianisme? No? Perquè vosaltres, per exemple, cregueu, els càtars, que Jesucrist va tindre descendència, ¿no? A María Magdalena. Sí, bueno, fundamentalmente se diferencia en que los cátaros no consideraban ni consideramos que el Dios del Antiguo Testamento, o sea, Yahvé, sea un Dios de amor. Nosotros consideramos que es un Dios guerrero y que no es el Padre de Cristo. Nosotros consideramos que el Padre de Cristo es el Padre del puro amor, que en el Antiguo Testamento se llama el Altísimo. Entonces, nosotros consideramos que Cristo tuvo descendencia con María Magdalena, pero no por relaciones físicas, sino por concepción inmaculada, como el propio nacimiento de Cristo, ¿no? De Cristo. Entonces, después de que Cristo dejó su cuerpo, entonces María Magdalena, con una gota de sangre de Cristo en el grial, concibió una dinastía que ha tenido varios reyes europeos y entre los cátaros también tuvo algunos nobles. Y ahora mismo el fundador del nuevo catarismo, que es Juan de Sangrial, él pertenece a esa dinastía. Y también pertenecía el último zar de Rusia, Mijaíl. Mijaíl era el hermano pequeño del zar Nicolás II. Y él fue fusilado, bueno, recibió un atentado por los bolcheviques, pero sobrevivió. Y se hizo monje con otra identidad. En 1925 lo encarcelaron en el Gulag y estuvo 39 años, donde realmente se manifestó Cristo. Él murió y resucitó, sufrió torturas, pero ayudó a miles de presos a espiritualizarse. Entonces el Gulag no es solo la visión pesimista de Alexander Solzhenitsyn, todo el sufrimiento que hubo allí en los campos de concentración, sino que también hubo una esperanza. Y estos zares, últimos zares de Rusia, pertenecían a esa dinastía de Esposín, igual que Juan de Sangrial. Entonces, nosotros pensamos que ahora es momento de que se manifieste el verdadero Cristo, el verdadero Padre del puro amor y la verdadera Virgen, la Madre del puro amor, el aspecto femenino de Dios. Es algo que las religiones machistas han olvidado, pero en muchas civilizaciones hay una figura de diosa del amor, de madre de la humanidad, y una de sus manifestaciones es la Virgen María en el cristianismo, pero otra en el budismo es Guanmin, la Bodhisattva Guanmin, también en el taoísmo. En México, por ejemplo, Tonantzin, los indígenas, esta diosa, antes de que degeneraran las religiones y se tergiversaran, ha habido esta figura. Després, a part de la dinastia de Cristo, no, hi ha altres diferències en el cristianisme, ¿no? Respecte al catarisme, ¿no? Como por ejemplo. Sí, entonces, habíamos dicho, lo principal es creer en otro Dios. La figura de Cristo, por ejemplo, nosotros no creemos que Cristo muriera en la cruz. Nosotros creemos que Cristo en el jardín de Getsemaní se transubstanció, toda su sangre, se dice en el Evangelio que sudó sangre, toda su sangre la depositó en el grial y se la transubstanció. Y desde entonces, por eso los cátaros daban y damos una importancia tan grande al grial.
El grial como recipiente de la sangre de Cristo, y no solo eso, sino que los mártires después de Cristo han añadido con su última gota, al morir, la esencia de su alma se devuelve al cáliz del grial para que la humanidad vuelva a ser una. Y en el cáliz del grial está el verdadero amor, no el amor de pareja, ni el amor entre padres e hijos terrenal, sino el amor de corazón a corazón, donde no importa la distancia, donde la mente no se para. Y en el camino cátaro se puede llegar a abrir el corazón espiritual. No hablamos de abrir chakras, hablamos de abrir unos cuerpos solares donde se manifiesta la divinidad y donde se puede amar al prójimo. Y con esta base es como la nueva civilización podrá ser duradera con una verdadera fraternidad. A mi m'agradaria saber, perquè, per exemple, els cristians creuen pues, això, que Cristo va morir en la creu, vosaltres no ho cregueu, però ells, per exemple, tenen l'Evangeli que ho conta, però vosaltres quines proves teniu, quines proves teniu de que va tenir descendència o de que no va morir en la creu? ¿Teniu algún fundamento? Bueno, existen evangelios apócrifos, evangelios que el canon católico no aceptó, pero que los gnósticos aceptaron. Pero los gnósticos fueron perseguidos. Los gnósticos, ya en los primeros siglos del cristianismo, hablaron de que Cristo vino a liberarnos de lo que ellos llamaban los arcontes planetarios, los arcontes del destino. ¿Qué significa esto? Y ellos decían que su jefe, tenía un jefe. Esto significa, según nuestra consideración y la de los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios que trae la ley, no el amor, la ley, es el responsable también del karma, lo que llaman los orientales el destino del que no te puedes escapar. Entonces los signos del zodiaco serían los que nos transmiten un carácter que nos es muy difícil superar. Los planetas, las influencias de los planetas, las influencias de la luna, envuelven en una cáscara la Tierra y nos envuelven en una cáscara a nosotros mismos. Entonces, Cristo, según los gnósticos, vino para liberarnos de eso. Y él llamaba Yaldabaoth en esos evangelios era el nombre de Yahvé. Entonces, liberándonos de esos condicionamientos que son astrales, llegamos al sol espiritual, porque nuestra alma, nuestra verdadera alma inmortal, es la que pertenece a esas esferas y la que realmente brilla con el corazón en el corazón de los demás. Eso es por hablar de los evangelios de los gnósticos, y hay un evangelio de María Magdalena. Por supuesto no tenemos pruebas científicas de la descendencia de Cristo ni de nuestras ideas religiosas, pero están estos documentos y también documentos cátaros que hablan sobre estos temes. Després, si, per exemple, les esglésies dels catòlics, si tenen esglésies, però els càtars, així en Sueca, se reuniu, si algú vol formar-se, si algú vol fer-se càtar o vol participar en el nou humanisme, no? Que és el que hauria de fer. Nos reunimos, pero no en Sueca. Nos reunimos en Chiva. Tenemos una comunidad en Chiva. No tenemos templos porque desde que Cristo se transubstanció en el Grial, Cristo, una de sus misiones fue abolir los templos. Él dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Y además, cuando en el Evangelio se dice que cuando él murió se rasgó la cortina del templo. Entonces, él estaba contra los fariseos y él decía: cuando queráis rezar, cerrad la puerta de vuestra habitación y rezad por dentro a vuestro Padre. Él hablaba del Padre que está en los cielos, él
Él decía, vosotros no conocéis a mi Padre, mientras que los fariseos conocían perfectamente a Yahvé de las Escrituras. Por eso es una de las razones por la que decimos que no se refieren a Él. Pero nos reunimos, por supuesto, tenemos nuestras prácticas espirituales sin necesidad de templos. En Sueca hi ha més càtars? No, en Sueca creo que soy el único. I de l'associació del Nuevo Humanismo sí que hi ha altres o també sou els càtars? El Nuevo Humanismo... El Nuevo Humanismo abarca moltes més associacions, ¿no? Y moltes... Bueno, a pesar de que Juan de Sangrial ha sido el que lo ha propuesto, es algo universal. Nosotros no nos cerramos, nosotros no decimos el catarismo es el único camino espiritual, el catarismo es la única verdad. No, se puede llegar a la verdad, se puede llegar al amor por varios caminos. Es verdad que nuestro camino es especialmente un camino de amor, es verdad que es un camino especialmente rápido, un camino de vida, no simplemente unos mandamientos que se cumplen una vez a la semana. Pero el nuevo humanismo, toda persona bondadosa puede adherirse, puede desarrollarlo. Y de hecho Juan de Sangrial piensa que el nuevo humanismo no va a triunfar por motivos religiosos, sino que serán personas laicas, pero altruistas, filántropas, quienes lo extenderán. Així tenim molts llibres, suposo que seran càtars, no? Són bueno, Juan de Sangrial, tots són de Juan de Sangrial, ¿no? Per exemple, ¿nos podéis hablar un poc, ¿no?, de estos llibres? Bueno, sí. Juan de Sangrial es una figura universal, realmente un humanista. Él ha viajado por todo el mundo, se ha entrevistado con líderes de muchas religiones, tiene premios internacionales, es un escritor que ha escrito unos 450 libros. Él también es pianista y ha interpretado música clásica tocada de manera espiritual. Esta es una música que puede curar. Esta música, siempre tenim a Beethoven, ¿no? Sí, Beethoven, Mozart, eran realmente ungidos musicales. Ahora mismo ya no se puede componer tal música, pero esta música viene de las... ¿Por qué no? Porque viene de las esferas celestiales. Y ahora mismo la música actual, aunque tenga melodías bonitas, no llega a tocar tanto el corazón. Y esta música la hemos puesto en algunos hospitales, pero no es solo una música relajante, sino una música que puede despertar el interior de nosotros mismos. Y los libros también están escritos de forma que elevan la conciencia, pero hablan de la auténtica historia, hablan de los temas que hemos dicho. Y Juan de Sangrial, él está dispuesto a entablar un diálogo con cualquier organización que realmente se interese por el nuevo humanismo para que el germen de la nueva civilización se instaure. ¿Tú lo conoces? ¿Has hablado con él? Sí, a pesar de su grandeza humana, de ser un místico y un filósofo, él es una persona muy sencilla porque él abre su corazón y él va al corazón del prójimo. Moltes gràcies, Lohengrin, per obrir-nos les portes de ta casa i explicar-nos el nuevo humanismo i el catarisme, no? Perquè són coses que la gent de Sueca i jo, per exemple, desconeixem completament, no? Perquè no formen molta part de la nostra cultura, no ens han explicat de xicotets, entonces no ho tenim, no? I tenim que vindre a contar-nos que hi ha altres maneres de viure la espiritualitat, no només la que ens han ensenyat, no? Gracias a vosotros, y quería deciros que tenemos una página web, www.loscátaros.org, y un teléfono de contacto 677-928-571. Moltes gràcies també als espectadors per acompanyar-nos i esperem veure-vos la setmana que ve.